La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos, todas acá al programa La Tulpa, el programa de diálogo, de opinión de APAC TV. Todos sean bienvenidos a este diálogo que tenemos ahora con mamá Mila Cacuango, o los Mila Cacuango, o Milita, como la llaman, a la Jambik Mama, especializada en los altares para las ceremonias rituales, para las ceremonias Huacchacaray, por ejemplo. Vamos a estar conversando con ella para que nos cuente cuál es el camino que siguen los que caminan, valga la redundancia, hacia la sabiduría de la medicina ancestral. Con ella vamos a estar conversando en unos minutitos. Por favor, preparen sus comentarios, sus preguntas y sus saludos también, ¿no? Desde donde usted nos esté mirando. Y regresamos con ella en unos minutitos. No se vayan. Y ya estamos aquí de regreso en La Tulpa. Bienvenidos todos, todas nuevamente. Y estoy ya aquí con la grata compañía de la compañera Jambik Mama, Milita Cacuango. ¿Cómo está, compañera? ¿Cómo amaneció hoy día? Muchísimas gracias por la invitación, Samita. Bien, aquí, un poco con frío. Sí, aquí viniendo a su invitación. Muchísimas gracias. Sí, le agradecemos mucho por estar aquí acompañándonos y vamos a tener unos 40 minutitos de diálogo entre las dos, pero también con ustedes que nos están mirando y que pueden hacer todo tipo de preguntas para nuestra invitada especial. Cuéntanos, Milita, ¿cuál es voy a hacer una pregunta así bien general, ¿no?, sobre el tema que nos trae este día. ¿Cuál es el camino, el proceso que un Jambik Taita o Mama tiene que seguir para lograr la sabiduría en la medicina ancestral? Porque sabemos que es un largo proceso, no es algo que se aprende en unos meses o tomando cursos por internet, ¿no es cierto? En su caso particular, ¿cómo empezó? En mi caso, este camino es bastante largo, y será que tenemos que seguir aprendiendo hasta cuando la Pachamama nos llame, ¿no? Hay que ir aprendiendo, pero sí me ha costado bastante ir aprendiendo en el camino con distintas personas cuando nos encontramos. Hay un intercambio de medicina, intercambio de muchas cosas, siempre tenemos. ¿A qué edad empezó usted, Milita? Yo empecé a los 35 años. Ya. Sí. ¿Cómo fue este inicio para usted? ¿Con quién empezó? ¿Recuerda usted? ¿Cuál fue la ocasión, el momento en que usted dijo, estoy empezando este camino? Yo cuando empecé esto me he reunido con bastantes personas internacionales y ahí pues fui, de una me dijeron, mamá, pues tú que eres de Ecuador, tienes que realizar una ceremonia. Y yo decía, ¿una ceremonia? Bueno, digo, ya pues tendré que hacer. Y le cuento que solita pude, como hasta ahora, puedo realizar una mesa ceremonial. Yo solo voy lanzando los pétalos así. Y luego, claro que mis jefes, que yo trabajo en el Consejo Provincial, ellos me dicen, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué gráfico vas a hacer ahora? Y yo les digo, no, déjenme ver. Lo que me diga la Pachamama, los 4 elementos, lo haré. Pero cuando esté allí, no les digo ahorita nada. O de repente alguien me dice, ¿por qué no le haces este diseño? Le digo, veamos, si es que sale ese bien, si no, no. Y así, yo he comenzado así a lanzar los pétalos, a ponerle, ya así, voy botando así en el piso y voy arreglando. Milita, le propongo, a ver, vamos un poquito más atrás, porque en este momento la Milita
usted, digamos, como yo la conozco, usted está como especializada en la elaboración de los altares, ¿no es cierto? Así es. La mesa ceremonial que se llama. Y bueno, vamos a llegar a ese punto, pero vamos más atrás. Ya. Le conozco a usted de que usted está casada con un reconocido yachak de su comunidad de Punyaro, ¿no es cierto? ¿Nos puede contar un poquito? Me parece que desde más atrás usted empezó, desde casi niña, ¿no es cierto? Algún rato nos contaba. Ya, sí, Ya sí. vamos bien Bueno, atrás. ya. Lo que pasa es que sí, yo le conocí a mi esposo, yo le conocí desde pequeñita, ¿no? Y luego yo supe que él era yacha, el papá, todos eran yachas. De familia, de eran, familia, ajá. ellos. Así es que ya y luego ya el tiempo, ya al tiempo que ya tuve, yo ya me comprometí con él. Y desde ahí casi ya comencé a aprender poco a poco lo que es la medicina. Claro, con mis abuelitos también, ¿no? Aprendí un poco, pero no era yacha mi abuelito. Era, sabía las curaciones así de plantitas. Ya, bueno, eso ya sabía. Pero con Taita Rafael aprendí mucho, mucho. Con él me ha enseñado y hemos ido aprendiendo los dos. Usted Seguimos aprendiendo. era una especie de ayudante, quizá. Claro, para él era un ayudante. Yo siempre, hasta ahora, le ayudo a él. ¿Qué nomás usted hacía como ayudante con Taita Rafael? Ay, como ayudante yo le ayudaba a recoger los montes que necesita para limpiar. Las plantitas. Las plantitas, a recoger, digamos, a hacer las agüitas para la enfermedad que tiene la persona que se va a hacer atender. Igual también hay que hacer, si va a hacerse unos masajes, hay que hacerle unos baños, de repente de dolores, más que todo de los huesos, así. Y casi todo yo hago, yo sola le preparo, él es que cura. Yo soy la que preparo las plantas de tomar, de bañarse, de frotarse, de todo eso. Allí fui a más y luego tuve así, como digo, coincidió con invitaciones y todo, y siempre. Un poquito, sigamos en esa etapa que usted estaba de ayudante, digamos. Usted ahí todavía no sabía que era un aprendiz, que solamente estaba ayudando, ¿no es cierto? Yo sí, pensaba que solo estaba ayudándole porque es mi obligación ayudarle al marido, ¿no? Yo era solo ayudándole. Pero mientras estaba ayudando, usted iba teniendo la curiosidad tal vez de saber para qué sirve tal planta, para qué uso se le da a tal piedra, a tal amuleto, no sé cómo llamar. ¿Había como esa predisposición de ir también enseñando, transmitiendo, o más bien usted iba interpretando lo que iba haciendo don Rafael? Sí, lo que pasa es que lo que él realizaba, él siempre me decía, verás, Luzmi, esto es para esto, acordarás, esto es para esto, porque próximamente que vengan otros enfermos tienes que seguir preparando. Yo tenía que irme mentalizando lo que él me decía. Siempre él, así vamos a caminar y decía, ve, esta planta sirve para esto, esta otra planta es para esto. Y vos tienes que combinar y hacer así. Y siempre es así, hasta ahora casi. Iba enseñando. Don Rafael Pineda es un reconocido yachak de aquí, de la provincia, digamos, ¿no? Él realiza tratamientos, curaciones aquí en la provincia, fuera de la provincia y hasta fuera del país, ¿no es cierto? Así es. Bueno, pero ahorita el tema y la invitada es Milita, así que seguimos conversando con usted. ¿Ya? Pero como referencia nada más para las personas que nos ven y que no saben de cuál Rafael estamos hablando. Sí, es Pineda Díaz, porque sí hay Pinedas otros. Sí, Rafael Pineda Díaz, yachak de Ilumán, pero él vive... Vivimos en Punyaro. En Punyaro viven ahorita. Bueno, sigamos entonces. Así usted iba aprendiendo. ¿Cuánto tiempo usted calcula que pasó como ayudante, como aprendiz, así, de ayudante? Como tiempo? unos casi 15 años. 15 años. Así ha de ser, como unos 15 años. ¿En qué momento usted se da cuenta reconoce, ¿no?, que usted sabe bastante y que está bien asimilado ese conocimiento y usted puede practicar ese conocimiento ya sin el asesoramiento o el acompañamiento de don Rafael? ¿En qué momento usted se da cuenta? Lo que pasa es que, verá,
cuando él se fue de viaje, él me dejó a mí que yo tengo que ir a curar. Así de una me dijo, tú ¿Él tienes se fue que de curar. viaje? Sí, cuando, ¿A dónde se fue de viaje? a Canadá. ¿Por cuánto tiempo? Se fue como por 2 meses. Se ha ido muchas veces. Ya. Y así ha ido 2, 3 meses y me ha dicho, verás, cliente que viene, ya sabes. Ya sabes cómo yo digo, cómo hago y todo, y tú tienes que curar. Y yo pues siempre, joven era ahí, pues no. Y decía, ay Dios mío. Y me cayó, clientes me venían y me decían, no, pues usted el esposo tiene que saber, tiene que curarnos, estamos mal. Dijo, plantas yo sé, preparar yo sí puedo. Así que dije, y no, pues yo sí puedo hacer. Lo único que me daba como miedito o algo de así era limpiar, coger el monte, igual preparar el monte también. Yo las hierbas amargas para sacar las energías negativas, también yo misma lo amarraba, ¿no? Pero limpiar en sí, soplar, todo eso, decía, y ahora, ay, digo, ni modo. Yo me acordaba lo que él me dijo, digo, yo voy a hacer. Y vea, me dijeron, muy bien, usted nos curó, estamos bien, hasta la avenida de Don Rafael, ya estamos. Cuando él venga nos hacemos la segunda o la tercera. Y así fui haciendo. Entonces, don Rafael viaja, tiene que salir del país y usted se hace cargo de los pacientes, ¿no es cierto? Con un poco de temor. Y ¿cómo se siente un aprendiz al momento de pasar ya a aplicar los conocimientos, ya a tratar a los pacientes, ¿no es cierto? ¿Usted qué sentía adentro? ¿Estaba segura? Cuéntenos su sentir. Yo en sí, hablándole la verdad, no sabía estar tan segura, porque yo era jovencita y decía, no, pues no me van a creer, o puede hacer que haga mal, digo, lo que hay que tomar les voy a dar, pero limpiar, digo, bueno, voy a poner todo mi empeño, lo haré. Y Rafael siempre me sabe decir, es que yo le decía, siempre me decía, tienes que aprender, tienes que hacer. Yo le decía, no, es que soy muy joven. Pero pasó los años, yo creo que ya solita he comenzado a atender. Sí. Entonces usted la inseguridad, digamos, la relacionaba con la edad. Sí. ¿Qué edad debe tener un Hambik Taita, una Hambik Mama para sentir que ya es el tiempo, que ya llegó en el camino del aprendizaje, ya es tiempo de empoderarse del conocimiento y empezar a aplicar? Ya para empezar a aplicar, yo en mí, hablaré por mí, es en mi edad. Según ya estoy segura, ahora que ya puedo atender a un paciente, puedo hacerlo sola. Y también estoy segura en que, ¿cómo le diré? Yéndome a la mesa ceremonial, yo estoy más segura allí, que ya puedo ya ejercer yo, como digamos, como esta profesión, ¿no? Yo ya estoy segura que sí puedo. Y igual así mismo atendiéndoles, también como yo le contaba, ¿no? De las mujeres que van a parir, que se dice, no es dar a luz, es parir, ¿no? Que yo estoy segura que ya puedo, pero yo he hecho a mis 25 años, yo he hecho parir a muchas mujeres. ¿En dónde? Cuando yo vivía en Chillogallo, en Quito, y vivía en una parte muy alta, que no podíamos salir a la hora que les cogía el parto, las mujercitas no podían salir. Y yo, como tenía una tiendita, yo les decía, si me necesitan, me vienen a buscar, yo sí les puedo ayudar. Y así fue. Es que no teníamos transporte allí, era solo como Chaquiñans. Y me venían a ver a la hora que sea, pues no, eso no avisa. Y me venían a ver y me decía, vea vecina, está así, bueno, con gusto vamos. Y yo les ayudaba y les hacía parir ahí, en la casa. Y de eso, acá en Otavalo casi no le he ejercido, pero por ahora ya. O sea que usted tiene experiencia como Caparichik Mama o partera, ¿no es cierto? En español. Y usted ya tenía ese
ese don, digamos, ¿no es cierto?, de la partería a los 25 años, nos cuenta. Sí. ¿Y cómo es que usted aprendió? Porque eso también es También, otra sí. especialidad de la medicina ancestral, Eso también que no es, cualquiera agarra y hace, ¿no es cierto? claro, Sino que hay una preparación. estamos hablando de una mujer que puede morir o el bebé puede morir. Son vidas. Estamos hablando de vidas, ¿no? Así es que también hay que estar muy segura. Bueno, en ese entonces, como yo digo, joven, yo era por ayudarles, ¿no? Pero no porque yo decía tengo ese don, pero ya fui atendiendo, yo sentí que sí tengo ese don en ayudar. ¿Por qué? Porque mi mami tuvo 13 hijos. En los 13 hijos, los 2 últimos, yo no le vi a mi mamá porque yo estudiaba. Y el resto a mis hermanos, desde el tercer parto que ya tuvo mi mamá, que yo estaba de unos 6 años o 7 años, ella paría junto a mí, yo estaba junto a ella, digamos. Usted ¿no? le asistía, digamos, le ayudaba. Ella me decía, mija, vaya a hacer esta agüita, mija, vaya a traer esto, vaya a traer esto otro, yo corre a hacer esto. Y mi abuelito era el que le atendía el parto también a mi mamá. Así es que decía, no, mi hijita, decía, ayúdale a tu mamita. Hazle así, mi abuelito le soplaba con el cigarrillo en la coronita y venía ahí a la partera. Es así, pilas de sabía estar lo que hacía la partera. Es que hay que cortar también el ombligo. Y eso también es otra situación. Yo sabía estar pilas ahí viéndole lo que hacía. Me gustaba, eso sí me gustaba. Así es que yo me acordaba todo lo que le atendía a mi mamá. Decía, no, pues yo sí he de poder. Y cuando me vinieron a pedir el favor que le ayudara, yo dije, bueno, yo les voy a ayudar. Se acordaba y iba haciendo lo que... Todo lo que le hacía a mi mami, le arropaba, le sudaba, le ponía, le sahumaba, le limpiaba el mal aire, le llamaba a la sombra, le hacía todo. Todo lo que hacía la partera, yo le veía. Y lo que le veía, yo lo practiqué en la señora que quiso tener, no quiso, sino que tuvo a los 12 años que le tuvo al primer hijo, tuvo. Y es que usted resultaba siendo la asistente, digamos, de la mamá partera y de su abuelito, ¿no? Entonces estaba bien asesorada, digamos, o tuvo una buena escuela, la partera y su abuelito. Sí, mi abuelito era más allá que una mujer, él cocinaba, él era todo en la casa. Él hacía todo con nosotros, nos peinaba, nos amarraba la cabeza, nos bañaba, nos hacía naco, todo él hacía con nosotros, más que eso conmigo, porque yo era la primer nieta. Y la que fue la depositaria de todos esos conocimientos, esos saberes que tuvieron sus mayores. Y usted tuvo como la sabiduría, digamos, o la apertura para poder recoger ese conocimiento, porque no todos se interesan por aprender, ¿no es cierto? Puede estar ahí en nuestras narices, pero no le ponemos atención. Y eso es lo que destaca en las personas como usted que tienen ese don para ser Hanbik, Teita o Mama, y están abiertos a esos conocimientos y asimilar y aprender y seguir usando. Ahora, después de que usted empieza ya a hacer tratamientos, casi a la par con su esposo, don Rafael, ¿qué vino después? O sea, el camino para usted, ¿por dónde se dirigió una vez que ya tiene los conocimientos y está aplicando también tratamientos? ¿Qué más le tocó hacer a usted? Igual sigo, más la práctica es igual con los pacientes. Que viene, yo tengo que combinar la medicina, como usted sabe, yo tengo en la casa todo lo que es medicina, implantitas y todo. Igual sigo, como digo, sigo aprendiendo todavía, porque no es como decir que ahora vi que limpia a uno y yo también puedo hacer así, no se me hace a mí fácil, porque yo tengo que estar segura de que voy a poder hacerlo. Si no voy a poder, digo, no, pues no voy a poder realizarlo y digo, pueden acudir, si es de médico, sí, nosotros sí le digo que es de médico. No le meto la mano ahí,
porque cuando es de médico y no puedo irme en contra de eso, ¿no? Claro. Pero de ahí lo que es nuestro, le voy practicando, estoy con los pacientes, voy realizando las curaciones, todo de lo que me piden y sigo en el camino. Eso. Mamá Milita está diciendo que hay enfermedades que curan los yachak, que curan las hombres y mujeres yachak de las distintas especialidades que hay dentro de la medicina ancestral, pero también hay enfermedades que son de tratamiento con la medicina occidental. O sea, hay enfermedades de la cultura, digamos de la cultura quichua o de las culturas originarias y enfermedades de la cultura occidental, que cada una tiene su propio tratamiento. De eso vamos a hablar en el segundo bloque, después de nuestro espacio de anuncios. Entonces, me están diciendo que hay mensajitos que nos están llegando. Vamos a revisar, ¿ya? Y a responder algunos. Y ahí tenemos. Dice, desde Facebook nos escribe Cristina Tixicuro. Saludos a mamá Luzmila Cacuango y agradecerle por compartir sus conocimientos en la medicina alternativa a las mujeres de Punyaro. Gracias. También desde Facebook, Mónica León @ dice, mamá Luzmila, muy sabia y muy activista por la revalorización de las culturas ancestrales. Abrazos en este Quilla Raini. Muchas gracias, Mónica. Desde Facebook dice, Ñusta Gualapuro, muy hermoso todo lo que nos cuenta tía Luzmila. ¿Ya? ¿Tenemos más? No. Bueno, entonces todos son saludos y halagos para su trabajo. Vamos a una cortita pausa. Por favor, no se vayan, síganos mirando, sigan preparando sus comentarios, sugerencias, saludos para nuestra invitada de hoy. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti.
Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta aquí en La Tulpa, en nuestro espacio de diálogo y de opinión. Estamos aquí bien acompañados con mamá Luzmila Cacuango. Ella es Hambic Mama y nos está compartiendo, nos está contando cuál es el camino que ella ha seguido durante muchos años para llegar a la sabiduría de la medicina ancestral. Ella es una mujer de sabiduría ancestral y por eso estamos muy agradecidos de que tenga usted la gentileza de compartirnos su experiencia, ¿no? Bueno, nos estaba comentando mamá Luzmila que hay enfermedades que la medicina ancestral puede tratar, puede aplicar tratamientos, terapias para curar, pero hay enfermedades que definitivamente le corresponde curar a la medicina occidental, ¿no es cierto? Entonces hablemos de su especialidad, pues la medicina ancestral. ¿Qué enfermedades son las que se ve con más frecuencia, que usted ha encontrado con más frecuencia? ¿De qué padecemos más las personas? ¿Qué es lo que ha visto usted? Bueno, todas las personas lo que padecemos es con, ¿cómo le digo? Con energías negativas, más es eso que hay, la energía negativa con distintas personas cuando saludamos, damos la mano, no sabemos con qué energía está, pero usted después de que le da la mano siente un cansancio, un agotamiento, y tiene que darse cuenta a quién le da la mano para darle la mano. Hay muchas personas que no saben dar la mano, especialmente yo. No soy mucho al dar la mano, ahora a lo menos por esta enfermedad, como ya no se da mucho. Y eso, dar la mano abierta, porque el negativismo llevamos desde en la mano. Por eso yo siempre a los clientes les he aconsejado de que siempre deben andar a llevar ajo macho y un limón sutil, siempre en la cartera, porque no sabemos cómo está la persona, ¿no? Eso es bueno para que le proteja. O sea que la energía que está en el ambiente y que cargamos las personas, esa energía es causa de un desequilibrio, digamos, en la persona y causa enfermedades. Claro. ¿Qué enfermedad es la que usted ha encontrado más comúnmente entre las personas, fruto de esta, digamos, de estas energías positivas o negativas? De eso viene la enfermedad que les comienza a dar, ¿cómo le digo? Un mal aire. El mal aire. El dolor de cabeza, fiebre, decaimiento del cuerpo. Igual. ¿El mal aire tiene esas características? Sí, el mal aire le viene a dar también fiebre y el decaimiento del cuerpo. Y es porque la energía negativa está bastante alta, pues posesionándose la energía negativa. O sea, si yo doy la mano a alguien, esa persona, si está cargada de mala energía, esa persona me da mal aire a mí. Le transmite a usted, le transmite. El mal aire, entonces, se puede decir que es contagioso. Claro. Sí. Le transmite, no más que todo le transmite la mala energía y luego usted se pone así bastante mal y hay que limpiarle el mal aire para que le pase. No es contagio, es una transmisión de la energía. Eso es. Pero también las cosas, las cosas como, por ejemplo, una cascada, un
árbol grandote y Árbol viejo, viejo. Ajá. Algunos sitios de la naturaleza también están cargados de energía Claro. y dan mal aire, ¿no es cierto? También es cuando siempre decimos cuando el espíritu malo o la mala energía está en todo cosa antigua, digamos cosa vieja, no árboles más que todo, las cascadas, Casas. lugares a donde no la persona no acude mucho. Esos se llenan de mal aire, esa sí se llena de mal aire. Ya. Usted llega para allá y ahí sí ya se carga de ese mal aire. Ujú. Igual siente el decaimiento, todo. El mal aire es una de las enfermedades o alteraciones que la medicina ancestral puede curar, puede Claro. restablecer. Ujú. Otra enfermedad, Otra enfermedad de los guaguas cuando se caen. cuando se caen, Se sí, el caen, susto. se asustan. Y el cuando me doy manjay. cuenta que se han asustado, es cuando le pregunto a la mamá, le digo, cuando duerme, ¿qué pasa con el guagua? Le digo, está asustándose. Dice, sí, brinca, dice, y se sienta. Y dice que alguien le está queriendo llevar o alguien le está tocando. Digo, tiene bastante mal aire. O el susto también, que se ha asustado, ¿a dónde se cayó? Él siempre es nosotros siempre, bueno, eso sin ser yacha, como le decía mi abuelito, hacía eso, ¿no? Él nos pedía las golosinas que nos gustan, caramelitos, dulcecitos, así que antes más había. Otros dulces, pero no, más así rosquitas, rosquetes que le decían esos, él compraba pancito, costra, decía. En eso nos hacía chungo con agüita a mediodía. ¿Cómo se hace el chungo? Se le coge al bebé, ahí las cositas se le ponen en el suelo. Bebé o huevito grande también, ¿no? Sí, y se le pone un vasito de agua con una florcita, con un clavelcito blanco y un clavelcito rojo. Y luego se coge al bebé y se le hace 4 veces chungo, porque nosotros somos de los 4 elementos, hay que hacerle 4 veces chungo, 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 chungo. ¿Ya? Marcándole. Así es que ya eso, y ahí se le dice, vaya, llévele, hágale acostar, que duerma. Al dormir ya le va, se hace unas 3 o 4 veces igual el chungo. Se les hace por la mañana antes de que salga el sol o a mediodía. Al mediodía. Ajá, antes de que salga el sol. Justo que está saliendo el sol, se le hace el chungo. Cuando está ocultándose el sol también, También a las 6 de la tarde, sí, se hace, se hace en esos 3 horarios, se le hace a los guaguas y se les hace dormir. Y ya, igual. Algún rato yo llevé a mi hijo a Jambiguas y para hacerle atender con mamá Conchita, que era una de las parteras que trabajaba, atendía ahí en Jambiguas y no aquí en Otavalo. Y mamá Conchita me dijo de mi hijo, que creo que tenía 5 años más o menos en esa edad, en ese tiempo, me dice que está muy asustado, ¿no? Yo veía en mi hijo que se dormía y tenía los ojitos entreabiertos. Parecía, era raro, ¿no? Porque se veía medio abiertos los ojos, pero estaba dormido. Y como usted dice, estando bien dormidito, brincaba y se despertaba medio sonámbulo y luego volvía a dormir. Y no comía bien, no tenía buen apetito. También ¿No le es cierto? eso. Y yo no sabía, pues que, yo pensaba que era una condición normal, que él tenía así. Y le hizo chungo. Y ahí ya se ponen bien, sí. Igual hay otro que también le hacen el guachachungo. El Es guachachungo, cuando ¿cómo es? usted a su hijo le puede golpear en la espalda. Y dice que aquí el chunguito nosotros tenemos así bien apegadito, ¿no? Pero usted si le golpeó y eso se cuelga, queda como que un poquito despegado. Y ahí comienza el vómito. El vómito, el vómito, el vómito. Y luego hay que amarrarle el chungo. A eso sí, en cambio, hay que ponerle boca abajo. No hay que hacerle chungo así, no. Sino que hay que amarrarle, hay que cogerle esto bien así y amarrarle con una fajita bien amarrado el chungo. Y luego le pone así boca abajo y hay que darle con esto en la espaldita. Hay que hacerle así, despacito. Despacito, para que se ubique. Y eso deja de vomitar, ¿verdad? Son los secretos.
Ajá, y así hay mamitas que, como yo también pertenezco a la organización de Warmi Yuyaykuna, a las mamitas yo les he enseñado también. Les he dicho, no es necesario de que vayan tanto a donde el yacha por una cosita. No, hagan ustedes mismos mamitas así. Hay cositas que se pueden hacer. Ajá. Las mismas mamás. Igual en ellas casa. me llaman, me dicen, vea, dice, está así asado. Le digo, ya, háganle en esta agüita, háganle en esto, ya le hago, vengan a llevar. Así es que, y así comparto con mis mujeres, pues las mujeres. Y yo estaba acordándome de que cuando éramos chiquitas, mi hermana y yo, nos bañaban. No sé qué edad tendríamos, pero nos marcaban, ¿no? Nos bañaban y nos marcaban y nos hacían así, con la cabecita en dirección al agua que nos bañaron. Nos hacían shungo, shungo 3 veces, ¿no? Cada vez después de bañarnos. Y es que creo que nos bañarían con agua fría de repente, que creo que nos asustábamos, llorábamos por el baño. Entonces, pero siempre se hacía shungo como para prevenir el espanto. Entonces. Así es. Ahora también igual se hace a los guaguas que nacen. Bueno, yo creo que en los hospitales, así, ahí no les hace nada, pues no. Ya. Pero cuando nacen, es el rato que nacen, despuesito ya se les prepara la mamá, la cama, ya se les pone todo. Y ahí al bebé también ya se les manda a calentar agüita y se les hace shungo. Cada que se baña el bebé, se les hace shungo. Todos los días que se les baña. Con pétalos blancos y rojos, ¿no? Se le hace el ritual pues, del nacimiento también. Sí, que es otro tema bien complejo y muy interesante. Sí. Entonces, sigamos. Hay otra enfermedad que se cura o se previene con la medicina ancestral que usted ha identificado. Sí, hay varios, como igual también hay otras que se hace el dolor de los huesos también. También realizamos con medicina que tenemos en nuestras casas, ¿no? Nuestras plantitas que tenemos por los cerros, por acá en la casa que sembramos, mezclamos, mandamos a bañarles y les hacemos unos baños de agua, de esas plantitas les hacemos también. Es muy bueno eso también hacerles. Así es que, así también vuelta hay otra enfermedad que viene igual nosotros curarle, un dolor del estómago, dígase usted, también. No es tan enfermedad, no, pero es un dolor de estómago. Es un malestar. Y también un malestar que viene de la menstruación de todas las mujercitas que somos. También para eso hay medicina que se puede curarles con plantitas, no con pastillas. Esas sí podemos curar. Y justamente yo sí les digo así, ¿no? Como yo hablaba de mi organización, ahí tenemos muchachitas también jóvenes así. Y siempre han sabido tomar pastillas, pero ya les he dado esas agüitas. Ya hay alternativas, ¿no? Ya han dejado de tomar. Que son alternativas, aclaramos, para prevenir. No, para quienes no nos gusta mucho estar toma pastillas y consumiendo los fármacos, no hay alternativas que son para prevenir en la mayoría de los casos, no para curar, o sea, no son tratamientos que que ponen de lado a la medicina occidental. No estamos diciendo eso por si acaso. Nos están diciendo que hay mensajitos. Revisemos los mensajes. Los mensajes, por favor. Ya, desde Facebook nos dice Ñusta Gualapuro. ¿Alguna receta para la dieta de una mujer recién dada a luz? Sí. Otra preguntita, reservemos esa ya. Desde Facebook nos dice de Yanira Chamorro. Qué feliz me siento de ver su progreso. Muchas felicitaciones, dice de Yanira. En Facebook también nos escribe Warmi Yuyaykuna. Desde nuestra organización de mujeres mandamos saludos a nuestra compañera Mamá Luzmila, mujer sabia y trabajadora que enseña a sus compañeras a ser fuertes y fortalecer la medicina ancestral y gastronomía andina. Y Alex Ayala desde YouTube nos escribe, hola.
Y Warmi Yuyaykuna también en Facebook nos pregunta, Mama Milita, ¿cómo podemos combatir el hígado graso? Desde Quito nos preguntan, Mama Luzmi, ¿qué plantas hay y cómo es la preparación? Para el hígado graso. Y sigue Ñusta Abuela Puro en Facebook. Tenemos bastante gente que pregunta. Agua de Huabiduca, receta infallable de tía Luzmila. Más desde YouTube nos escribe La Voz de Dios Radio y TV en línea. Alipunja Mashikuna. Alipunja Mashiku. Ya, se acabaron. Entonces, nos preguntaban sobre las mujeres recién dadas a luz, ¿no es cierto? ¿Recuerda? Sí, pero de la dieta, ¿de qué quiere la dieta? ¿Qué quiere en medicina o en comida o no sé, o en baños? Hablemos de la comidita. Hablemos de la comidita. Para la dieta, ¿no? Para la dieta, generalmente nosotros, hablo en mi familia, ¿no? Por mi mamá. Nosotros más lo que hemos dado de comer a mi mamá es caldo de gallina de campo, carne de borrego y coladitas para que le siente leche. Las coladitas. Ajá, de mote. Primero le damos de maíz el timbuapi, que es una cosa, y el otro timbuapi es de mote también, o de morocho, que la de morocho es más, le sienta más leche. Eso en la dieta de comida. Y ahí siempre se les ha dado solo más caldo de gallina, de campo. Y ya cuando... Cosas que no deberían comer las mujeres que están en dieta. Nos referimos por dieta a los 40 días. A los 45 días. 45 días después del parto, ¿no es cierto? ¿Qué no debería comer una mamita que está en dieta? Ya, lo que no debería comer es lo que es mariscos. Lo que es, ¿cómo le digo? Comida en granos, así en grano seco, como frijol, eso no podría comer. Es pesadito. Es pesado. Más que todo es por el bebé. Al bebé le por pasa. El bebé. Granos secos no. Ajá. Por eso es que la coladita se le hace hervir y eso se le hace ese timbuapi que se cocina. Y más sopitas livianas, para que le siente leche y otra para que al bebé no le afecte. Y siempre con orégano. ¿Y qué opina de que las mamitas en dieta coman procesados, enlatados, por ejemplo, chitos, cachitos, gaseosas? No es aconsejable que se coman eso. Más que todo eso, como yo le decía a Samita, yo hablo por mi mamá, por mi familia, que siempre mi abuelito nos inculcó a que coman comida saludable. Lo más natural posible. Lo más natural, ¿no? Y más calditos, calditos, así, como sequito que se le daba. Lo que se le hacía, tortillitas de papa, que ahora dicen yapingachos. ¿Con qué? Se hacía con la remolacha, la zanahoria, eso sí le dábamos de comer bastante a mi mamá. Ya. Bueno, estamos conociendo el perfil, el trabajo de Mama Luzmila Cacuango. Por lo que nos cuenta, partera, es Jambik Mama, ¿no es cierto? También es Jiwa Mama, ¿no? También es, sabe de sobar. Sí, de sobar. ¿Cómo se llama? Hakuk Mama debe ser, ¿no es cierto? Sí, porque yo también le cuento algo de eso, que yo no sabía que yo sabía sobar, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No sabía, yo no sabía que podía hacer eso. Es que eso hacía mi papá. ¿Su papá era Hakutaita? Sí, mi papá. Y un día de esos igual me dijo... Allá yo me fui a Panamá y ahí me dice, estoy lisiada la mano, no puedo. Y le digo, a ver, ven, le digo, yo te veo. Y le sobé, pero hacía la adivinanza, yo le sobé. Y sonó, había estado fuerte, sonó porque tenía hinchado. Y luego al otro día ya comenzó a moverle y seguí sobándole los días que yo estuve ahí. Vea, se puso bien. ¿Hace cuántos años? Hace 7, 8 años. Me enteré que puedo. Ahora vea, el que venga yo les he sobado, sí les ha ayudado también en eso, bastante.
Bueno. Unos venezolanos vienen, pero así le avisa la una y la otra. Tengo unos amigos venezolanos. Ellos vienen y vienen sea así que se cayó de la moto, se hizo esto. Vino hinchadísimo y le sobé y le puse bien, verá. Por eso sé que ya sí he podido hacer eso también. No, yo eso le digo con la práctica que lo hago sin saberlo, pero puedo. Y ahí me doy cuenta que sí puedo hacerlo. Y es que usted ha estado desde niña prácticamente rodeada toda su vida, ¿no? Porque su abuelito, su mamá, y luego junto a don Rafael también, toda su vida ha estado aprendiendo. Aprendiendo y toda aprendiendo, su vida sí. estaba aprendiendo. Siempre he sido curiosa en saber cómo hacen eso, qué es lo que le ponen, qué hacen, todo siempre en las plantas, estar ahí, me gusta. Ha estado en un ambiente de personas que son sabedoras, conocedoras de esta... de la medicina tradicional, ancestral, entonces era difícil que usted no aprendiera y que se sintiera motivada para seguir ese camino. Así es, y un buen tiempo yo trabajé con yachas de distintas nacionalidades de aquí de Ecuador, también. Y allí fui aprendiendo también, y ellos yo les preguntaba si así, esto es así, esto es así, Dios, sí, así. Iban intercambiando conocimientos. Es que trabajábamos con ellos por Guayaquil, Cuenca, Loja, por todo lado. Ya, y se conocen entre ustedes. Y vamos a hablar un poquito de eso. Hay un mensaje más que nos está llegando. Saludos, veamos. Ahí está. En YouTube dice Cabrito Rivadeneira. Cabrito, sí. Saludos desde Quito. Quisiera saber si hay alguna forma de combatir y mejorar la tristeza. El Yaqui Apashka. Sí. Yaqui Apashka. Sí, hay cómo combatir esa tristeza. Sí, hay que ayudarle con plantitas también, dándole de tomar y teniendo una conversación, sabiendo cómo es la situación de él, por qué está triste, sacarle de ese ámbito que él está, sacarle y... Es mujer. Ah, es mujer. Ya. Cabrito. Cabrito es mujer. Cabrito es mujer. Así dicen. Ya. Y sí, hay que igual conversar, tener un diálogo con ella y luego decirle que darles unas agüitas que tome para que le quite esa tristeza. Tenemos esas agüitas, sí puedo decirle, pueden llamarme y yo decirles qué agüita puede tomarse las tardes, las mañanas. Y esa tristeza le puede quitar. Ya vamos a colocar el número de teléfono de mamá Luzmila Cacuango para que quien esté interesado o interesada en hacer contacto con ella y tener acceso a sus tratamientos, a sus terapias, también puedan hacerlo. Ahora, conversemos ya, yendo a la parte final de este programa, de este diálogo tan ameno con usted. En este momento, algo en lo que usted se destaca, y digo destaca porque mamá Luzmila durante varios años es la encargada de realizar las ceremonias de los 4 reimis en Cochasquí, ¿no es cierto? Sí. Y a partir de esas ocasiones ha ido ganando también como reconocimiento en la comunidad y cada vez más la llaman para hacer las ceremonias por los 4 raimis o ceremonias de bodas, de bautizos, de qué más, de difuntos también de repente. Bueno, siempre para realizar una ceremonia hay que preparar una mesa ceremonial, un altar, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo empezó con esa, no sé cómo llamarle, talento, habilidad, don, con esa sabiduría? Sí, eso igual, como al principio yo le estaba comentando, no, le digo que cuando me dijeron que tengo que hacer, tuve que con unas 38 países vinieron de una inspiración, no sé cómo que se llama, no sé cómo así se llama, son de España, sí, de todo lugar, pero eran 38 países que vinieron. Y ahí me dijeron, me invitaron más que todo y me dijeron que vaya, les ayudé a organizar en Papayacta, todas esas cosas. Luzmila, pero tú nos puedes ayudar en una ceremonia.
Le digo, una ceremonia. Ayúdanos armando un altar. Les digo, ya, bueno, ¿qué te traigo? Le digo, tráeme flores, tráeme frutas. Creo que estábamos en el Mushunina, me parece que estábamos en eso. Así es que le digo, tráigame todo eso y yo les armo el altar. Me trajeron, pero bueno, no me dio miedo, ¿no? Sino que como yo ya estuve en el camino, no tuve miedo. Sino que un poquito dije, como ya sabe usted que la gente que son investigadores, comienzan a decir, no está bien acá esto, no está bien acá esto otro, que esto no es que así, que no es por asado. acá, que por allá tiene que salir el sol, la luna. Sí. Sí, tiene que estar en concordancia con los elementos. Pero yo en Papayacta, ¿dónde le encuentro al sol? Pues no sale allí el sol, no se le ve pues tanto. Así es que decía, bueno, voy a armar. Les armé. Dice, ¿y ahora? Le digo, verán, le digo. Bueno, fue un día antes que me dijeron, yo les dije que compran y todo, yo le llamé a Rafael. Digo, Rafael dice que van a hacer una ceremonia, mejor vente tú. Y vino a ver a Rafael. Él siempre es mi refuerzo, ¿no? Claro. Le digo, voy a armar la mesa. Dice, ya mija, dice, yo vengo, ¿a qué hora estoy ahí? Le digo, vente por las 10, puede estar ahí porque a las 12 va a ser la ceremonia que vamos a realizar. Y así es que vino. Ya, y luego, y enseguida lo realizamos la ceremonia. Y contentas, pues toditas ya nos pusimos. Y ahí ya me di cuenta en que todo me salió. Así fui lanzando los pétalos, hice una chacana. Digo, así de rapidito, pero hice una chacana. Me salió bonita. Igual ya después, ya al Consejo Provincial, justamente doctora Mónica León, me conocí con ella en la prefectura. Y luego me dijo, ya pues tienes que seguir armando, estaba muy linda tu chacana que hiciste. Y siempre le diré que yo ya voy trabajando algunos años en Cochasquí y dice que en todos los gráficos que tienen no hay un repetido, que hago muy distintas, todos los gráficos son muy distintos. Perdón, en este momentito, de repente en producción tienen las fotitos de los altares que ha preparado mamá. Ya, no tenemos las fotos, dicen, pero ustedes pueden mirar el trabajo de mamá Milita en su Facebook, ¿no es cierto? Ahí tiene subidos algunas fotitos, no todas, unas poquitas tiene, pero una muestrita de cómo, de cómo usted prepara sus altares. La encuentran como, ¿cómo está su Facebook? Luzmila Cacuango. Luzmila Cacuango, así tal cual. Luzmila Cacuango Cáceres. Ahí está, ahí están los altares, por si acaso. Perdón, continuemos. Así es que así voy realizando, justamente que más trabajo con el Consejo Provincial de Quito. ¿Ya cuántos años está haciendo usted encargada exclusiva? Desde que estaba el, ¿cómo se llama? El prefecto Gustavo Baroja, toda la administración del Estado, yo con ellos, con FRIX he trabajado. Ahora tengo mi nuevo jefe, que es Luis Mendoza, con él igual, estoy trabajando con él. Y él está encantado de las cosas, ya ve los 3 reinis que realizo con él, ya está satisfecho a lo que yo trabajo. Y así voy trabajando con ellos. Y es que la mesa ceremonial o los altares no son elementos decorativos, ¿no es cierto? Un altar, una mesa ceremonial, entendemos que es el espacio simbólico en el que es una especie de puerta, ¿no es cierto?, que conecta, o puente que conecta entre este mundo de aquí, el Caipacha, con el Jahuapacha, ¿no es cierto?, con el cielo, digamos, que representaría para el mundo occidental. Conecta el mundo de acá con el mundo del más allá, o el mundo desconocido. Así es, ¿no?, el mundo de los ancestros. Y es una puerta. Entonces no es cualquier elemento, no es una decoración. Por eso es que cuando un altar voy a armar, yo tengo que ayunar. No es que voy y armo nomás, ¿no? Yo ayuno y luego yo tengo que pedir a los 4 elementos y pedir a los apuks, a los taitas, ancestros que ya fueron
ya llamados por la Pachamama, llamo a ellos y luego yo armo. ¿Será que ellos me ayudan, no? A armar. Me da Usted se la vuelve como inteligencia. un instrumento, digamos, para hacer la puerta que se va a abrir. Se va a abrir, entre sí. el mundo divino y este mundo En terrenal. sí, así es. Ajá. Así es que y yo... es un sitio sagrado, por lo Claro. tanto no hay que pisar. No, yo he visto... siempre voy descalza visto, desde que inicio a realizar la ceremonia y les pido de favor a todos los que me van a ayudar, tienen que estar descalzos. Es un, Y un espacio sagrado. nadie puede ingresar para allá cuando yo ya estoy armando. Y me concentro en eso, que igual no me pueden hacer la conversa porque estoy concentrada en que, qué voy a realizar, qué voy a hacer. Así es que eso es lo que yo realizo y y comparto con usted, ¿no? Todo lo que, como realizo y todo. Nosotros hemos asistido en un par de ocasiones a las ceremonias que han realizado en Cochasquí. Hemos constatado, hemos visto cómo realiza su trabajo mamá Luzmila. Ella prepara la puerta, como decimos, ¿no es cierto?, el altar. Lo hace de una forma muy ceremonial, muy solemne, ¿no es cierto?, con mucho respeto, y pide a que toda la gente que está asistiendo tengan el mismo respeto. Es como cuando un sacerdote en la iglesia está ofreciendo la misa, nadie está comiendo, riéndose o charlando entre sí, sino que guarda respeto y la ceremonia de vida. Y luego entra ya Taita Rafael Pineda, ¿no es cierto?, a hacer toda la ceremonia como tal. Entonces ahí tenemos unas muestritas, mire, ya los compañeros de producción pudieron colocar algunas fotitos. Entonces ahí está don Rafael, Taita Rafael. Eso hice en mi comunidad en Puñaro Alto. Ahí está la chacana, ¿no es cierto? Mire, ahí. Ahí está, bueno, como unas muestras. Mamá Milita, ¿qué opina usted, ya habiéndole escuchado su largo caminar en su vida para lograr la sabiduría de la medicina ancestral? Y todavía usted se considera una Hanbig Mama, no es todavía una Yachak, me decía, es Hanbig Mama porque sigue aprendiendo, sigue en ese proceso. ¿Qué opina usted de los nuevos Yachaks, ¿no?, que se autodenominan Yachaks, que tal vez asistieron a 1 o 2 ceremonias, medio vieron cómo le hacen y luego reproducen, ¿no?, o hacen una mímica, digamos, o toman cursos por YouTube, tutoriales en YouTube para hacer Yachak? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ¿de qué le podría decir? Que las personas que hacían aprendido, yo he visto mucho en mi caminar que tengo, yo he visto muchas personas que, como usted dice, han visto que sopla, han visto que está así, ellos ponen y comienzan a soplar. Pero ahora yo he visto por esta pandemia, todo el mundo se ha hecho Yachak. Aprovechado esta pandemia, todas son mamas Yachaks, taitas Yachaks. Todo el mundo. Ahora han comenzado a hacer que lo que un poco no me gusta de la gente, justamente ayer yo comenté algo, no me gusta es de que dice que son como inmortales ellos, dicen que ellos no hacen caso ni que no se ponen la mascarilla, que ellos pueden dar respiración de boca a boca a uno que está con el COVID. No, eso tampoco, no es tanto así. Eso por eso yo siempre digo, los que recién aprendieron siempre son los mejores que dicen que son, pero no es así. No es así. Así es que no me gusta. Igual un aprendiz de medicina voy a hacer a un ser humano, no voy a aprender en YouTube, en Facebook, no voy a aprender a esas cosas tampoco, no es así. Y lo que es del COVID sí existe, no es que no existe. Y si fuera que no tenemos miedo, porque yo como tostado, como cosas de grano, no va a tener miedo, tampoco se puede decir así. Están exagerando. Están exagerando diciendo eso, que sí se puede curar con tiempo, también sí se puede curar, pero a tiempo, cuando recién está en 1 día o 2 días que recién comenzó. Pero ya si necesita mismo el oxígeno, tienen que irse donde el médico
Yo por eso no comparto que diga que solo mi medicina nomás es la mejor, no es así. Siempre son las dos alternativas, la occidental y la nuestra. Porque aquí más vale, aquí en la sierra, los médicos son, yo soy médico y punto, ¿no? En cambio, en la costa no es así. El médico le ve, ¿qué hace el médico en la costa? Verá. ¿Qué hace? Al niño cuando va con vómito, fiebre y dolor de cabeza, decaimiento, lo que les ven es en los pies, también hay que verle en los pies cuando se cayeron, están asustados, en los pies o en los ojitos. Ellos les ven y dicen, no hijita, de gana vas a gastar conmigo, ándate donde un yacha. Que son primero, más abiertos que a la primero medicina el yacha le llame el susto y si ya no le quita la diarrea, la fiebre y no le quita el vómito, ahí le traes. Y si ya le quitó, es de ellos, no es nuestro. Y es verdad, ¿ve? Y hay mucha gente ahora, bastante, más que todo internacionales, a lo menos los que vienen de lejos, creen más en nuestra medicina. ¿Y qué actitud o cuál debería ser, no sé si el llamado de atención o poner tal vez un mensaje de alerta a la gente que nos está viendo, que cada vez más va creyendo, le gusta, comparte lo que los yachaks, las verdaderas, ¿no es cierto? O los verdaderos llevan como mensaje y su práctica cotidiana como agentes de medicina. ¿Cuál debería ser la alerta a estas personas cuando se encuentran con personas como las que estamos mencionando, ¿no? Que aprendieron por YouTube, que aprendieron porque asistieron a una o dos ceremonias y luego imitan, ¿no es cierto?, hacen una mímica, representan las prácticas curativas de los yachaks y de las yachaks. ¿Qué deberíamos decirles a las personas que pueden estar de pronto en ese riesgo de creer, de confiar en charlatanes? Así es. Así es que el yacha que aprendió recién es por sacar plata. Solo tienen que darse cuenta en que un tratamiento le quiere realizar es por una cantidad alta. Que un yacha cobra, digamos, especialmente en Taita Rafael, él cobra $20. $20 hacerle una curación, o $25. ¿Y un charlatán? Pero un charlatán cuesta 200, 300. Y son caros además. Y son caros, sí, y dicen cosas que no debe ser así, ¿no? Así es que solo en eso se pueden dar cuenta. Y se disfraza, y otra que se disfraza. Eso, que se Tienen disfraza. que darse cuenta en la manera que se viste. Se sueltan el pelo, siendo indígenas que recién aprendieron, deben ponerse la ropa como debe ser, ¿no? Pero se sueltan el pelo, se ponen una cinta, se ponen plumas, se ponen unos collares, imitan a los orientanos. Lo bueno que no imitan a los áchilas porque ellos se pintan, ¿no? Eso no puede. Está más difícil. Pero a los amazónicos sí, mucho han copiado de ellos. Él se va como, digamos, a visitarle a un compañero orientano, se tomó la ayahuasca, ya vino yacha. Muchos se han hecho así. Van a una toma y ya son yachaks. Sí, muchos se han hecho así. Y yo respeto, es una medicina también, ¿no? En la ayahuasca, pero y es no se debe tomar claro. Cualquiera. También tiene que ayunar para tomar eso. Claro, es todo un proceso. Un proceso para llegar a la ceremonia. Sí, para todo es un proceso. Pero no es igual, vea, nosotros en sí no comemos carne de res, no comemos. Y para irnos a una ceremonia no comemos carne en sí. Claro, hay que ayunar. Tenemos que ayunar. Y hay que preparar a la gente que va a asistir también. Sí, todo, así es. Bueno, sí, hemos escuchado de algunos mindalaes que nos han comentado con cierta indignación, ¿no? Los mindalaes están viajando por muchos sitios haciendo su trabajo de comercio y nos han comentado, llegamos a una feria y ahí había un stand de chamanismo y encontramos ahí a personas de Sudamérica que no son yachaks, pero que se hacen pasar por yachaks y tienen a la cola
a la cola, como para entrar al banco, a la cola los pacientes o los clientes que se llaman en este caso, y los yachaks, ¿no? Ahí curando por varios cientos de dólares o de Por eso se hacen euros. inmensas casas que se hacen. Sí, Usted conoce donde yo vivo, no tengo edificios como otros hacen. ¿No? Ahí hay también un problema de usurpación, ¿no es cierto?, de la imagen, del prestigio y de la reputación que tienen los verdaderos yachaks, hombres y mujeres de acá de los pueblos originarios. Para terminar, tenemos un par de mensajitos y con eso vamos a terminar, mamá Milita. A ver, pónganle por favor los mensajes. Tenemos a Ñusta Gualapuro desde Facebook. Dice, ¿cuánto se gasta más o menos en un altar realizado por las ceremonias comprando flores, frutas y los adornos? Y eso según para la ocasión que sea. O si queremos más chiquito, más pequeñito, grande, ¿no? más grande, según para lo que deseen. Hay económicos y caros. Según sea su presupuesto del que quiere ofrecer la ceremonia. Ya. En Facebook dice Warmi Yuyaykuna, nos gustaría que se reviva la ceremonia del China o el bautizo, ¿no es cierto? Del bautizo, sí. Claro que sí. Y sí, lo para realizamos también. Y para que se reviva, lo que hay que hacer es organizar dentro del círculo familiar y convocar a yachaks como mamá Milita u otros, pero que sabemos que son realmente yachaks y a invitarles, ¿no?, para que hagan las ceremonias. Eso es lo que hay que hacer. En Ñusta Gualapuro desde Facebook dice, mamá Luzmi no deja que nadie entre con zapatos, sabe regañarles nomás si no hacen caso. Así es. ¿Usted les regaña? Sí, a los que no, es que de repente una está apurada, descuidada, estoy así en lo que tengo que hacer, y de una entran nomás con todo. Les digo, a ver, por favor. A tomarse las fotos, diga. Sí, y a tomarse las fotos, ¿verdad? Que entran y yo les digo, no, discúlpenme, por favor salgan. Y si quieren ingresar, me piden permiso para que puedan ingresar y tienen que entrar descalzos. Hay que inculcar el respeto a estos ahí, espacios. Verá, aquí, eso les digo, aquí en Otavalo, la gente no va como, digamos, porque quiere la ceremonia, sino que por las cosas que estén en la mesa. Para que les repartan coger después. Yo me di cuenta esta vez. Y no, en cambio en Cochasquín no. Por eso digo, la gente de los que van, turistas, son bien respetuosos. Sí. Y me llaman y me dicen, mamá, podemos ingresar, nos puede ayudar, me puede ayudar esto o asado. Y yo les digo, sí, vengan, pero sáquense los zapatos, les puedo poner acá. Eso, que nos quede como mensaje clave en nuestras mentes a todos los que nos están viendo, y ustedes también compartan ese mensaje a todos sus conocidos. El altar, la mesa ceremonial es un sitio, un espacio sagrado. Allá no se ingresa con zapatos, a hacerse fotos, no hay que irrumpir en ese espacio sagrado. Sí, es un altar, pues. Steven Pachico dice, hola. Hola. Sí, igual lo que decía de lo... A ver ahí. Dice Cristina Arias desde Facebook, mi tía Luzmi, una mujer muy sabia, siempre dispuesta a ayudar, guiar, deseándole lo mejor del mundo y muchos corazones le envían. Gracias, a ver, gracias. Van 5 mensajitos más. Vamos leyendo rápidamente. Luis Curi Sarance dice, saludos a PAC TV, los seguimos desde Luxemburgo. Muchas gracias. Desde el corazón, un abrazo para todos ustedes, la familia. Luis Curi Sarance dice, jaja, recogen todas las piedras. ¿Cómo es eso? No entendimos. No es así. No se recoge todas las piedras el que tiene el don lo encuentra. Son piedras incas, no son cualquier piedra. De los yacha, como usted decía, Samita, de los yacha que son aprendices, puede ser que hagan eso. Pero especialmente yo hablo de Rafael. Taita Rafael tiene unas piedras. Cuando él estuvo abriendo la carretera en Ilumán, él se encontró, tengo unas ollas que usted sí conoce, que unas ollas de barro, incas. Él se encontró, su papá lo regaló como herencia también, y no son piedras cualquiera.
Son piedras que tenemos que, digamos, son piedras incas. Son urcus, les Tienen conocen su como nombre. urcus, son piedras Cada que cual tiene su nombre también. tienen espíritu y tienen un talento o habilidad, digamos, curativa. Así es. Algunas veces hacen soñar, se interpretan De los quién sueños. es, si es hombre, mujer, Ajá. o niña o niño, cualquier cosa. Y si usted quiere Aclaras. enterarse más sobre el poder curativo de los urcus, tiene que revisar el programa Bajo un mismo sol en YouTube, Apagotabalo, y ahí usted va a poder encontrar el reportaje que hicimos con Taita Rafael, ¿no?, donde nos explicaba el poder curativo de los urcus. Ñustahualapuro dice en Facebook, las plumas también en pocas palabras más salen disfrazándose. Sí, pues, sí. Se disfrazan en realidad, sí. Warmi Yuyaikuna en Facebook dice, así es, debe haber orden, ya que el altar es sagrado. Así es, y eso hay que ir enseñando a quienes no saben para que tengan el respeto debido. Luis Curizaransek dice, era para los aprendices. Disculpen, no los especifiqué. Ya, bueno, está bien, sí, Sí. yo también lo aclaré. Las cosas que nos están preguntando, estoy aclarando porque yo no tengo cosas que recién ha cogido o se ha encontrado. Son cosas que ¿de qué años serán? No hemos... Son piedritas antiguas. Y nadie puede tocar, con decirle que yo misma no puedo tocar las piedras de las que usted conoce. Yo no les puedo tocar, porque muchos son hombres y la noche no puedo dormir porque me hacen soñar. Y así O es que también dan mal aire, decía Taita también dan mal Rafael. aire, sí. O son piedritas que están cargadas de las energías de todos los pacientes que han ido también. a consulta. Y Por eso, esas energías solamente las puede manejar el yachak. En el momento que usted va y toca eso, algo puede pasa. puede Algo absorber pasa. usted, sí. Y cuando hay luna llena, eso ponemos en una batea grande que tenemos, ponemos en el agua de vertiente que vamos a traer, ahí le dejamos que se recargue de energía positiva y salga la negativa de esas piedritas. Siempre lo hacemos en luna llena, eso nosotros. Ya. Bueno, si no hay más mensajes, compañeros técnicos, ya no hay más mensajes, entonces nos queda, nos hemos pasado más de una hora charlando, la gente ya de estar cansada de oírnos, tenemos que despedirnos, Milita. Le agradezco mucho por su venida acá, de darnos su tiempo y compartir sus conocimientos, su experiencia aquí con todas las personas que nos están mirando. Agradecerles a todos ustedes también por su participación, tantas preguntas que ha habido hoy día y por el interés que han demostrado quedándose hasta este momento, más de una hora, conversando con mamá Milita. Algunas palabritas finales y nos despedimos. Ya, muchísimas gracias, Amita, por haberme invitado. Espero que alguna cosita que necesite también nuevamente, que pueda yo poderles ayudar o igual avisarles, informarles, me pueden decir, yo puedo venir a ayudarles también, igual en algo que pueda. Y gracias nuevamente por invitarme y quisiera que las personas que nos han visto y todo, siempre cualquier cosita que quieran tomarse de alguna plantita, siempre pongan fe y tomen agüita de cualquier plantita para cualquier dolor que tengan. Y eso sería mi mensaje, que siempre tenemos que acudir a nuestra medicina ancestral o medicina de hierbitas que tenemos, siempre debemos valorarle y hacer conocer más a nuestros hijos, a los pequeños, darles más, no decirle, te duele la barriga, mijito, ya te doy una pastilla, no, sino que decir, tómate esta agüita de orégano, dice que hace bien, así decía, darle una agüita y si ya le pasó es porque ya le está haciendo bien. Tendríamos que seguir practicándoles, que aprendan nuestros niños también a que tomen agüitas medicinales. Eso es mi mensaje. Bueno, con estas palabras de mamá Yusmila Cacuango, Hambik Mama,
nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes. Por favor, les esperamos el próximo viernes a las 8:30 de la mañana. Estaremos en otro episodio de La Tulpa. Como conductor vamos a tener al compañero Edison Manala, y desde este viernes les comentamos que vamos a tener un espacio abierto para los emprendimientos. Vamos a conocer emprendimientos de todos ustedes. Quien desee presentar muestras de sus trabajos que están realizando como productos, como servicios, este es el espacio que usted necesita. Comuníquese con nosotros al 0967 50 13 98 de la productora APA, que les atenderemos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.